En esta nueva temporada de podcast ya sabes que voy alternando diferentes formatos. Por un lado, los podcasts desde la consulta de pediatría, desde la UCI, desde otro tipo de consulta de otro especialista que te pueda resultar interesante. Por otro lado, tenemos esos podcasts de mujer a mujer, donde puedes escuchar historias como la de Seila, Edurne, o nuestra última historia maravillosa también, donde en nuestra invitada le costó muchísimo ser madre, pero al final lo consiguió. Historias que pueden ayudarte en un momento determinado a superar cualquier complicación que estés encontrando. Y por supuesto también podcast como el de hoy con temas de actualidad o temas que te preocupan o que me estáis consultando mucho últimamente. El podcast de hoy va sobre lactancia materna, pero sobre algo específico de la lactancia, que es ese momento en el que os encontráis muchas mamás que de repente vuestro peque no gana peso como debería y os surge la duda de ¿tendré suficiente leche? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues hoy vamos a hablar de los principales escollos que nos podemos encontrar en esas primeras semanas y sobre todo que en casi todos los casos tiene solución. Así que si estás embarazada o estás lactando a tu bebé, no puedes perderte el podcast de hoy. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Nadie como Mamá, un podcast dedicado a todas las mamás y futuras mamás, donde podrás encontrar información que comienza en el deseo de ser madre, el embarazo, parto, posparto y crianza de nuestros peques. Un podcast que puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y como ya te he adelantado, hoy sigo con el tema de la lactancia materna, pero es que es algo imprescindible también para todas esas futuras mamis que estáis haciendo la formación específica de lactancia materna. Ya sabéis que no es necesario preparar el pecho para la lactancia, pero sí es necesario que nosotras sepamos lo que nos pueden deparar esas primeras semanas, posibles complicaciones para poderlas identificar a tiempo y buscar solución. Lo lógico cuando un bebé nace es que pierda cierto porcentaje de su peso tras el nacimiento hasta que se produce la instauración de la lactancia materna. Pero una pregunta muy habitual que me hacéis es ¿cuánto tiempo tardan en recuperar ese peso? El bebé debe recuperar el peso de nacimiento más o menos hacia los 10-14 días tras nacer. Y el porcentaje de pérdida habitualmente es entre el 5 y el 7%, aunque a veces tenemos casos en los que pierden entre un 10 y un 12%. Sí que es verdad que hay que individualizar. Por eso, en Navarra, desde luego, lo sé. En el resto de comunidades autónomas pues no he trabajado, con lo que no lo puedo saber. Se procura ver al bebé durante los 6 primeros días, ¿no? Antes de que haga la semana de nacido para confirmar que todo vaya bien. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque hay en determinados casos que hay que hacer un seguimiento exhaustivo a ese recién nacido. ¿En cuáles? Bueno, pues cuando ha perdido más de un 7% de su peso tras el nacimiento, tenemos que evaluar, no podemos esperar a verlo a los 15 días, ¿no? Tenemos que verlo antes para ver que está recuperando y que está tomando bien. Cuando hay una pérdida todavía superior al 7% después de que le vemos justo a la semana, ¿no? Hacia ese 6º día de nacido. Por otro lado también, ¿no? Cuando van ganando peso, pero llegan a esa revisión de los 15 días y siguen por debajo de su peso de nacimiento. Ahí también tenemos que hacer un marcaje más exhaustivo al bebé, ver cómo toma, valorar incluso la doble pesada, ¿no? Pesarlo antes y después de la toma, hacer una toma en el propio centro de salud para poder valorar. Y siempre decimos más o menos, ¿no?, que a partir de los 15 días, ¿no?, de los 15 a los 30 días, que ya podemos decir que ya hemos pasado, ¿no?, las primeras fases y ya acabamos esa lactogénesis 2,
el bebé debe ganar más o menos 20 gramos día. Esto es para que tú te hagas una idea, ¿no? Esto no es una ciencia exacta, pero para que entiendas un poquito por dónde va la cosa. El problema no es tener que dar en un momento determinado un suplemento a un bebé. El problema es que tenemos que ver el motivo por el que le tenemos que dar un suplemento, ¿vale? Porque entonces quizás algo no estamos haciendo del todo bien en las tomas que esté impidiendo, ¿no? que esa producción de leche sea adecuada o no al momento en el que nos encontramos. Por supuesto que hay hipogalactias a veces, ¿no? Hay disminuciones en la producción de leche asociadas a otras cosas que ya no dependen de nosotras, ¿no? Que puede ser pues un problema tiroideo, el síndrome de Sijam, pues que se hayan quedado restos placentarios y eso haya hecho que se retrase la lactogénesis 2. Eso es un tema, ¿no? Pero por otro lado es verdad que hay muchos casos en los que el bebé igual no está vaciando bien el pecho y eso nos está limitando la producción, nos estamos saltando alguna toma, no está succionando por la noche, no está tomando por la noche y eso hace que no tengamos los picos de prolactina deseados. En fin, al final esto es una maquinaria compleja en la que cada paso es importante y tenemos que entender que cuando ya tenemos instaurada esos primeros días, ¿no? de lactancia, es imprescindible el vaciamiento de la mama, que el bebé vacíe bien el pecho, porque eso es lo que va a indicar a nuestro cuerpo que tenemos que producir más leche. Técnicamente decimos que tenemos que vaciar ese factor inhibidor de la lactancia y al vaciar el pecho vaciamos también ese factor para que se produzca esa nueva producción. Y por supuesto necesitamos que haya un número de tomas específicas que no pueden ser por debajo de 8, ¿vale? Para asegurarnos también lo que decimos, esos picos de prolactina necesarios para asegurar esa producción, con lo que es importante el número de tomas y es importante el vaciamiento de la mama. ¿Qué hándicaps nos podemos encontrar? Bueno, pues porque a veces tenemos niños que durante los primeros días están muy aletargados, muy adormilados, los ponemos al pecho y con el calorcito del pecho se nos quedan dormidos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Si es maravilloso, ¿no? que utilizar también el pecho no solo como alimento, ¿no? sino también como esa succión no nutritiva que los bebés necesitan. Pero ojo, después de que nos hayamos asegurado que han hecho una toma completa, pues a veces hay que estar despertándoles, rascándoles el pie, consiguiendo ese vaciado específico de la mama y además porque los componentes de la leche del inicio de la toma y los del final son diferentes y necesitamos esa grasa, ese porcentaje de grasa que está en el final de la toma también para que nuestro bebé engorde con normalidad, además de lo que te he explicado ya del factor inhibidor de la lactancia. Otra pregunta muy habitual que me hacéis es, Yolanda, ¿cómo sé yo que puede estar mi bebé tomando de forma correcta? Bueno, pues tenemos que saber que el bebé tiene que hacer más o menos 3 o 4 deposiciones al día, que al principio serán de meconio, ya sabéis que son como deposiciones más negras, alquitranadas, muy pegajosas, y que hacia el 5.º día más o menos debería estar haciendo ya deposiciones de transición, que son como más verdes, menos pegajosas, o definitivas, que las deposiciones de lactancia son más como el requesón, semilíquidas, más amarillentas y como con tropezones, para que me entendáis. Ya sé que suena fatal, pero tengo que intentar ser lo más descriptiva posible. Y también cuántos pañales moja de pipí al día. Pues hacia el 5.º día ya debería mojar unos 5 o 6 pañales de pipí más las 3 o 4 deposiciones que hemos dicho. Eso nos puede indicar que nuestro bebé está tomando más o menos bien. No es una ciencia exacta, ¿no? Pero al final tenemos que entender que lo que entra también tiene que salir y es nuestra forma de medir ese equilibrio. Mi recomendación, a no ser que sea una recomendación médica porque estemos justos, es que no os obsesionéis con el peso, no estéis todo el día pesando al bebé y además el peso de casa no nos sirve para eso. No sirve que os peséis con el bebé y sin el bebé y que hagáis la resta, no. Los bebés tienen que estar pesados en
pesos específicos donde el gramo sea exacto, que no es el caso de una báscula de adulto que tenemos en casa. Por otro lado, también es importante ver si nuestro bebé succiona con normalidad, ¿no? Además de esa eversión de los labios imprescindible, la lengua tiene que hacer ese movimiento de ordeño. Verdaderamente es el motor de la lactancia. Las mejillas no deben hundirse, deben estar redondeadas y no se tienen por qué oír chasquidos ni el bebé tiene que estar todo el rato soltando y cogiendo el pecho, ¿vale? Cuanto más limpia sea esa succión, mejor. Sí que es verdad que nuestro bebé va a hacer primero como un precalentamiento, que también lo hace el sacaleches, en el que vamos a ver que primero hace unas succiones más superficiales y luego ya va encadenando succiones, más o menos ciclos de 10 a 30 succiones seguidas, descansará y debe seguir. Y son succiones más lentas y profundas en el que vemos ese movimiento, ¿no?, de la articulación de la mandíbula y a veces mueven hasta la oreja, incluso les oímos tragar. Ojo, si nuestro bebé hace 15 succiones, se para y se queda dormido, tenemos que despertarlo, tenemos que hacerle cosquillas en el pie, tenemos que intentar que vacíe ese pecho de forma completa. Al principio les cuesta tiempo vaciar el pecho. Un bebé recién nacido no te vacía un pecho en 10 minutos. Luego, lógicamente, con el paso de las semanas se hacen unos verdaderos artistas, ¿no?, de la succión y son capaces de vaciar un pecho en minutos, ¿no? Cosa que al principio es imposible. Pero ¿qué os pasa muchas veces? Que el bebé se os queda adormilado en el pecho de tal forma que entráis como en una rutina y vais empalmando una toma con otra y tenéis esa sensación de que el bebé está todo el día en el pecho. Es verdad que, como os he dicho al principio, las primeras semanas tenemos una media de 8 a 12 tomas diarias. No es normal que se hagan menos de 8 tomas al día, porque lo que os digo también nos va a afectar, o puede ser uno de los problemas que nos está indicando que la producción no es correcta, porque no está viendo el número de tomas suficientes. Y luego también la importancia a que esas tomas sean efectivas tal y como os he explicado y que se produzca ese vaciamiento de la mama para también eliminar ese factor inhibidor de la lactancia. Por supuesto, esto ya os lo he dicho, ¿no? Las grietas no son un peaje que tenemos que pasar. Es imprescindible tener una formación necesaria para saber identificar una posible obstrucción a tiempo, poder identificar que puede haber un problema anatómico en el bebé que impide que haga una succión correcta y eso haga también que podamos tener una grieta como consecuencia. Y hay otras cosas que se pueden dar, que por supuesto hay que buscar el equilibrio entre tener una formación previa y buscar ayuda de un profesional de la lactancia cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas las podemos solucionar a tiempo. El problema no es añadir un suplemento en un momento determinado, el problema es no solucionar lo que está afectando a nuestra producción. Tenemos muchísimas herramientas a día de hoy para poder ayudar en ese momento, poder reconducir a una lactancia materna exclusiva y sobre todo, ¿no?, que la mamá se sienta apoyada, se sienta comprendida y que los profesionales estamos para ayudar, nunca, absolutamente nunca, para que la mamá se sienta juzgada. Porque hay algo que me gusta deciros siempre, y es que lo que necesitan nuestros hijos son madres felices y para eso hay que buscar el equilibrio, siendo consciente que el posparto nunca es fácil, aunque todo vaya bien, aunque todo vaya rodado, anímicamente no te vas a encontrar bien y eso va a hacer que que ya partas de menos 15. Yo siempre digo que en vez de partir de 0, en el posparto se parte de menos 15, pero hay que tener, ¿no?, esa capacidad para asumir que eso es temporal y que esa parte, ¿no?, esas sombras que a veces hay en
en la lactancia, y no solo en la lactancia, sino en la maternidad en general, desaparecen, y que nos tenemos que aferrar a esa parte de luz, y que para eso estamos. Yo os digo que busquéis profesionales con quien empaticéis, que yo estoy para ayudaros, pero que si no, que os ayude quien queráis, pero que en todos los casos busquéis ayuda. En nadiecomomamá.com tenéis opción a las asesorías online, a la formación específica para la lactancia. Y como os digo, creo que el mayor regalo que os podéis hacer es estar formadas y acompañadas por personas con las que empaticéis y os sintáis queridas y escuchadas. Hasta aquí el podcast de hoy. Te mando un abrazo enorme y recuerda que tienes más de 100 podcasts que te ayudarán durante el embarazo y la crianza de tu bebé, cuando llegue, si todavía no ha llegado, además de una aplicación gratuita con más de 80 vídeos que puedes descargártela para iOS, Android o para Smart TV. Se llama Nadie como Mamá TV. Recuerda que en nadiecomomamá.com encontrarás toda la información que necesitas, información en formato texto, en formato podcast, por supuesto informaciones y en asesorías individualizadas. Que te recomiendo que me sigas en redes sociales como Facebook, Instagram, ahora también TikTok, donde voy a mantenerte informada y al día de todo. Te mando un abrazo enorme y recuerda que no estás sola, que somos muchos los profesionales que estamos aquí para ayudarte.